quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Hola queridos alumnos, en este día me siento privilegiado de poder compartir una vez más con ustedes. Continúa desde este espacio su maestro y amigo Iván Tejeda. Para hoy se ha preparado con mucha dedicación un material que les permitirá seguir creciendo en su desarrollo matemático.
En clases pasadas aprendimos a efectuar el cálculo de la derivada de una función empleando diferentes métodos. Hoy aprenderemos acerca de los usos y aplicaciones que tiene la derivada en diferentes situaciones del contexto diario. Acompáñame en esta nueva aventura de aprendizaje. ¿Listos? ¡Vamos a trabajar! Para esta clase vas a necesitar lápiz, lapicero, cuaderno, cuadernillo de trabajo y tu calculadora científica. Las derivadas tienen múltiples aplicaciones en áreas tan diversas como la ingeniería, física, economía, biología, entre otras tantas áreas del ámbito profesional. Una aplicación frecuente es en la optimización. La optimización es un proceso que nos permite hallar el conjunto de valores que maximicen o minimicen una función determinada, tomando como base algunas restricciones. Esto lo podemos ver más claramente con algunos ejemplos que realizaremos más adelante. Veamos ahora de modo más amplio a qué nos referimos al hablar de optimización. ¿Qué es optimización? Optimización hace referencia a la acción y efecto de optimizar. En términos generales, se refiere a la capacidad de hacer o resolver alguna cosa de la manera más eficiente posible y, en el mejor de los casos, utilizando la menor cantidad de recursos. En las últimas décadas, el término optimización se ha vinculado al mundo de la informática. Sin embargo, es un concepto que también se utiliza en las matemáticas, en la gestión de procesos y en la economía. Optimización en matemáticas. La optimización matemática es la elección del mejor elemento dentro de un grupo más amplio de elementos disponibles. Estos problemas, que implican el uso de fórmulas para calcular valores óptimos, son llamados problemas de optimización y forman parte de la matemática aplicada. La optimización matemática tiene varios subcampos, entre los que se destacan la optimización combinatoria, encargada de estudiar los problemas en los que el conjunto de soluciones puede ser reducido a uno o puede ser discreto, divisible un número finito de veces. Optimización dimensional infinita. Estudia los problemas cuyas soluciones se encuentran en un subconjunto de espacio de dimensión infinita, como por ejemplo las funciones. Heurísticas y metaheurísticas. Se encargan de hacer suposiciones sobre un problema de optimización. Otros subcampos son programación lineal, no lineal, cónica, de cono de segundo orden, geométrica, con enteros, semidefinidas, cuadráticas, fraccionarias, dinámica, entre otras. Optimización en informática. La optimización es el proceso que busca mejorar el rendimiento del software, hardware o redes de un sistema para que funcione de manera eficiente. En la optimización del hardware entran todos los elementos externos de una terminal, incluyendo los periféricos. Estos pueden ser modificados o cambiados para mejorar el rendimiento del equipo, pero también pueden tener un objetivo estético. Por su parte, la optimización del software busca adaptar un programa para que funcione mejor. En este sentido, la eficiencia de la optimización tiene que ver con mejoras en la velocidad, cantidad de memoria utilizada, tiempo de ejecución, uso de ancho de banda y consumo de energía. Mientras que la optimización de redes se trata de procesos para mejorar la transferencia de datos, de manera tal que sea posible llevarla a cabo en el menor tiempo posible y utilizando la menor cantidad de recursos disponibles. Optimización en administración. La implementación de metodologías que ayuden a las empresas a mejorar su rendimiento y productividad se conoce en el área administrativa como optimización o mejora de procesos. En este caso, no solo se contempla la parte operativa o financiera, sino también el recurso humano. Se trata de lograr una mayor eficiencia, pero considerando a la empresa como un todo.
La mejora de procesos incluye la puesta en práctica de nuevos métodos de trabajo, la inversión en productos o servicios que ayuden a automatizar tareas, la planificación de proyectos, la medición del rendimiento, entre otras tareas. Optimización en economía. En el área económica, la optimización tiene que ver con la ejecución de procesos o estrategias que ayuden a mejorar la sustentabilidad y rendimiento de una empresa. Generalmente, estas medidas implican una reducción de costos, lo que supone la eliminación de gastos superfluos, modificación de métodos de trabajo para garantizar optimización de recursos, medidas de ahorro energético, de materiales, servicios y más. En términos reales, podemos fusionar la optimización con eficiencia. Los cálculos que se han hecho para que una bombilla incandescente sea más efectiva en cuanto a la iluminación, se ha logrado pasar de la incandescencia a la bombilla fluorescente y luego las bombillas LEDs que se utilizan hoy en día. En cada etapa se va buscando mejor iluminación y menor consumo de energía. Del mismo modo, los aires acondicionados inverter mencionan el término eficiencia, que se calcula en base a la SEER. Significa Seasonal Energy Efficiency Ratio en inglés y relación de eficiencia de energía en español. Esta es una medida que indica la eficiencia energética del equipo. Mientras más alto sea este número, mayor es la eficiencia del aparato. Vamos a resolver ejercicios de optimización hallando productos máximos. Tenemos un ejercicio planteado en nuestro pizarrón que dice hallar dos números cuya suma sea 100 de forma que su producto sea máximo. Si te fijas, podemos hablar de dos números cualesquiera que sumen 100. Sin embargo, hay una particularidad y es que nos piden que al multiplicar dichos números, su resultado sea máximo, es decir, que sea el mayor número posible hallado al multiplicar esos números. Entonces, vamos a plantear igualdades con este ejercicio. La primera igualdad que se nos plantea dice hallar dos números cuya suma sea 100. A estos dos números le llamaremos P para el primer número. P será nuestro primer número. Y llamaremos S a nuestro segundo número. Recuerden que podemos utilizar la letra que queramos del alfabeto para llamar de manera matemática lo que vamos a plantear. En este caso vamos a utilizar la P y la S para identificar a los dos números que vamos a hallar, que la suma de ellos sea 100. Entonces, con estas dos igualdades o estas dos aplicaciones de letras, vamos a decir que P, que es nuestro primer número, más S, que es nuestro segundo número, la suma de ellos debe darnos 100. Es nuestra primera igualdad. Y quizás se preguntarán, pero para esa suma podemos hallar dos números cualesquiera. Puede ser 99 más 1, 90 más 10, 80 más 20, 75 más 25. Sin embargo, nuestro problema está planteando una segunda igualdad y dice de forma que su producto, recuerden esta expresión, producto habla de multiplicación, sea máximo. Por ende, nuestra segunda igualdad va a decir que P, que es nuestro primer número, multiplicado por S, nuestro segundo número, el producto o el resultado debe ser máximo, dice. Esta igualdad no la podemos dejar explicada de este modo o planteada de este modo, sino que debemos sustituir la palabra máximo por algo que matemáticamente hablando podamos expresar. Entonces vamos a decir que P por S va a ser igual a una función que tiene como relación dos terminales o dos expresiones o dos términos que son P y S. Esa es nuestra función. Ahora bien, para nosotros poder maximizar o minimizar una función, necesitamos plantear esta igualdad con una sola variable para poder maximizarla. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es tomar la primera igualdad y vamos a sustituir o a despejar
una de las letras para que sea entonces sustituible en la segunda expresión. Esto lo podemos hacer de este modo y decimos P más S es igual a 100. Recuerden, la primera igualdad, la suma de dos números nos va a dar 100. Si despejamos a P y la dejamos en el primer miembro de la igualdad, nos dice que es igual a 100 y la S que estaba sumando en el primer miembro pasa al segundo miembro restando y tendríamos que P es igual a 100 menos S. Con esta igualdad la vamos a sustituir ahora en nuestra función. Vamos a cambiar de miembro y vamos a decir que nuestra función en base a P y S es igual a P por S. Pero P es lo mismo que 100 menos S, según despejamos en esta igualdad. Entonces vamos a decir ahora que nuestra función P, S es igual a P, que es 100 menos S, lo colocamos en un paréntesis, 100 menos S, y lo multiplicamos por S. Si te fijas, tenemos la misma igualdad que en este caso. Sin embargo, sustituimos a P por 100 menos S. Ya tenemos nuestra función basada en una sola variable. Por ende, ya no deben aparecer aquí dos variables, sino que diremos ahora que nuestra función en base a S es igual a 100 menos S multiplicado por S. Ahora sí, de este modo podemos resolver este ejercicio y hallar la derivada para maximizar nuestro ejemplo. Y decimos entonces que la función en base a S es igual, multiplicamos los elementos y decimos 100 por S es 100S menos S a la 1 por S a la 1, sumamos los exponentes, nos da S al cuadrado. Con esta función de este modo, vamos ahora a derivar nuestra función y decimos que la derivada de f de s, en este caso, va a ser igual, la derivada de 100s será 100, recuerden, la misma constante, y s a la 1 derivado entonces será 1 y 1 por 100 es 100, menos la derivada de s a la 2, bajamos el exponente y decimos que es 2s a la 1 porque el exponente se le resta 1. De este modo entonces tenemos una función derivada y lo que vamos a hacer ahora es sustituir la derivada de f de s por 0, ya que la pendiente al maximizar se hace 0 y ese 0 va a ser igual a 100 menos 2s. El 2s negativo del segundo miembro lo vamos a transferir al primer miembro y tenemos a 2s en el primer miembro. Eliminamos el 0 que al restarse de esto seguirá siendo igual, 2s es igual y nos queda 100 en el segundo miembro. El 2 que está multiplicando la s pasa al segundo miembro entonces dividiendo y tenemos que s es igual a 100 dividido entre 2. Por ende entonces s va a ser igual a 50. Es nuestro primer elemento en nuestra igualdad y en nuestro problema planteado, es decir, que el segundo número va a ser 50. Ya te podrás imaginar que si hay uno de los dos números que da 50, quiere decir que el otro también debe dar 50. Podemos demostrarlo también matemáticamente sustituyendo el elemento conseguido en nuestra primera igualdad. Y podemos decir para esto, de este lado, que P más S es igual a 100. P más 50, que es el valor de S, es igual a 100. Y en nuestra igualdad, el 50 positivo que está en el primer miembro pasaría negativo al segundo miembro. Decimos entonces que P es igual a 100 menos 50. P entonces es igual a 50, nuestro segundo resultado. Sin embargo, tenemos una igualdad que demostrar todavía. Dice que el producto de ellos sea máximo, es decir, luego de haber hecho la derivada de nuestros números o de nuestra función y haber encontrado estos números, quiere decir que esos mismos dos números, al multiplicarse, su resultado va a ser el máximo. Es decir, que para 50, que es nuestro primer número, multiplicado por 50,
que es nuestro segundo número, nos dará 2500. Si haces una prueba y multiplicas cualquiera de dos números que sumen 100, ninguno va a dar un producto máximo más que el 50 por el 50. Bien chicos, resolvamos ahora otro ejercicio donde nos muestre la optimización a modo de maximizar. Tenemos en este caso que calcular las dimensiones de un rectángulo cuyo perímetro mida 64 metros y su área sea máxima. Tenemos, al igual que el ejercicio anterior, dos igualdades que resolver. Una habla del perímetro. Recordemos que el perímetro es la suma de todos los lados de la figura. En este caso nos dan un rectángulo. Para el rectángulo tenemos que reconocer que tanto la base, que es esta parte de acá, como esta línea que está en la parte superior de él, son iguales. Entonces podemos llamar tanto a este lado como B, y a este lado también le podemos llamar B. Por ende podemos decir entonces para el perímetro que 2B, que es 2 veces la base, más, recordemos que es la suma de todos los lados, tendríamos también 2H, sería igual al perímetro. Y tenemos el valor del perímetro que es 64 metros, entonces decimos 2B más 2H igual a 64. Los metros lo dejaré para el final porque no lo voy a utilizar en el cálculo que vamos a hacer. Entonces, la segunda igualdad que tenemos nos dice que su área sea máxima. Recordemos también que para calcular el área de un rectángulo se refiere área es igual a la base multiplicada por la altura. Entonces, para maximizar esta parte la vamos a convertir ahora en una función y vamos a decir que nuestra función en base a B y H, que son nuestras variables, es igual a la multiplicación de B por H. Es la fórmula del área, pero llevada ahora a términos de función. Igual que en el ejercicio anterior, vamos a maximizar y necesitamos que esta igualdad, que es la que vamos a resolver primero, tenga una sola variable. Por ende, entonces, vamos a despejar en esta igualdad una de nuestras variables para trabajar en este lado. Entonces, vamos a decir, separamos aquí y decimos que 2B más 2H es igual a 64, nuestra primera igualdad. Vamos a despejar en el primer miembro a 2B y decimos que es igual a 64 y el 2H que está positivo pasa al segundo miembro negativo menos 2H. Para que la B quede de manera individual en el primer miembro, el 2 que está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo al segundo miembro y decimos que B es igual a 64 menos 2H dividido entre 2. Podemos aquí simplificar esta parte y sacar mitad a todos los elementos y decimos entonces que B es igual a mitad de 64 es 32, se va este 2 y este 2 entre 2 es 1, sería menos H. Esa sería entonces la igualdad que representaría a B, 32 menos H. Ahora sí podemos tomar nuestra función y resolverla en base a una sola variable, sustituyendo a B. Decimos entonces, nuestra función en base a H es igual a B, que es 32 menos H, 32 menos H, multiplicado por H, que es lo que dice nuestra función inicial. De este modo, ahora resolvemos nuestra función, separamos nuevamente acá y decimos que f de h va a ser igual, multiplicamos el elemento externo por lo que está dentro y decimos 32 por h sería 32h, menos h por h sería h al cuadrado sumando los exponentes. Ahora vamos a derivar nuestra función f de h y decimos que es igual, la derivada de 32h es 32, menos la derivada de h a la 2 sería 2h. De este modo, igual también que en el ejercicio anterior, sustituimos f de h por 0, porque en la optimización o en la maximización, la pendiente se hace 0 y es igual a 32 menos 2h. El 2h que está negativo en el segundo miembro, lo vamos a pasar al primero, positivo, es igual a 32.
El 2 que está multiplicando viene dividiendo y tenemos que h es igual a 32 entre 2. Entonces h va a ser igual a 16. Quiere decir que ese 16 es h, es nuestra altura. 16, y recuerden que estamos hablando en base a metros. 16 metros en nuestra ecuación inicial la podemos despejar y vamos a encontrar que al multiplicarse por 2 va a ser 32. Lo podemos hacer en esta parte y decimos 2b más 2h, recuerden que h es 16, es igual a 64. Para 2b más 32 al multiplicar es igual a 64. Dejamos 2b en el primer miembro, igual a 64 menos 32. Y nos queda que 2b es igual, 64 menos 32 es 32. Y ese 2 que está multiplicando la b pasa dividiendo al segundo miembro. Entonces la b es igual a 16. Es nuestro segundo resultado. Es decir, que si nosotros vemos, tanto en la base tiene un resultado de 16 metros y la altura también es 16. Quizás te preguntarás, pero es un rectángulo. Matemáticamente hablando, por definición, podemos decir que un rectángulo también es un cuadrado, porque la definición nos dice que para ser rectángulo deben ser estos dos lados iguales y las dos verticales, que es la altura, también deben ser iguales. Entonces, por definición, este rectángulo cumple con los que nos pide. Ahora bien, nos dice que su área sea máxima. Vamos a decir entonces, en esta parte, que el área es igual a la base, que es 16, por la altura, que también es 16. Entonces, 16 por 16 nos da 256 metros cuadrados. Es el máximo en área para nuestra figura dada. Bien, chicos, tenemos 2 ejercicios propuestos para que practiques lo que has visto el día de hoy. El primero de ellos nos dice hallar 2 números cuya suma sea 140 de forma que su producto sea máximo, similar al primero que realizamos el día de hoy. Y el segundo dice calcular las dimensiones de un rectángulo cuyo perímetro mida 36 metros y su área también sea máxima. Esta ha sido la clase de hoy. Hemos visto algunas aplicaciones de las derivadas en la optimización. En nuestro próximo encuentro vamos a continuar en esta misma dirección para que podamos adquirir más destrezas en cuanto a cálculos de derivadas y su uso en los procesos. No dudes conversar con tu maestro guía y con tus compañeros sobre los temas tratados. Recuerda, trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados. Hasta nuestro próximo encuentro. El hombre que sabe gastar y ahorrar es el más feliz porque disfruta de ambas cosas. Samuel Johnson. Saludos, apreciados estudiantes. Sean bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales. Soy su profesor de sexto de secundaria, Nelson de la Cruz. Una vez más nos encontramos a través de las diferentes plataformas a distancias, las cuales nos acercan más para mantenernos enfocados en nuestro proceso de aprendizaje. Recuerda que somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Espero que se hayan colocado en un lugar apropiado y que estés listo y atento al desarrollo de la clase de hoy. Cuadernos, lápiz y cuadernillo. En clases anteriores aprendimos términos y conceptos claves sobre economía. Ahora podemos abordar con más propiedad
los aspectos relevantes de los sectores económicos de la República Dominicana. Una de las principales actividades económicas de la República Dominicana es el comercio exterior, la exportación de productos como el cacao, el tabaco, también actividades como ganadería y agricultura, así como las empresas mineras y energéticas, son una de las más representativas. Otros sectores económicos relevantes en República Dominicana son el sector de servicios y la venta de productos, la industria farmacéutica, equipos electrónicos y médicos, así como la industria textil, el calzado y el turismo. Este último sector, el turismo, es uno de los que más ha crecido, posicionándonos como una potencia turística en el Caribe. ¿Sabías que las empresas se pueden clasificar por sus actividades económicas? Al momento de conformar una empresa en República Dominicana, un factor muy importante para tener en cuenta es el tipo de actividad económica que se va a realizar y así identificarse con un sector económico. El sector primario en la República Dominicana. El sector primario en la República Dominicana es un sector muy importante en la economía, pues no solo realiza un gran aporte al Producto Interno Bruto, sino que también proporciona alimentos para la población y materia prima para la industria. Debido a que la República Dominicana fue el primer territorio en ser colonizado por los europeos, más la sumatoria de las técnicas tradicionales taínas, sus habitantes han adquirido un amplio conocimiento de los métodos para utilizar los recursos naturales propios de este territorio. Sin embargo, en la actualidad el mismo ha perdido terreno frente a los demás sectores. Las actividades más representativas del sector primario de la República Dominicana son la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería y la actividad forestal. Todas aprovechan la enorme cantidad de recursos naturales que proporcionan los variados ecosistemas del país. Algunas actividades de tipo primario han alcanzado un alto nivel de tecnificación, lo que ha favorecido el auge de actividades como la agroindustria. La agricultura practicada por los pueblos nativos que cultivaban alimentos como la yuca, sumado a la colonización española, aportó nuevos productos como la caña de azúcar, el café, hortalizas y algunos árboles frutales. En la República Dominicana se distinguen dos tipos de cultivos. Cultivos transitorios o de ciclo corto, que corresponde a aquellos cuyo ciclo de crecimiento es menor a un año. Se reconoce porque terminada su cosecha deben volver a sembrarse para continuar la producción. Algunos ejemplos son maíz, arroz, granos en general, tubérculos y tomate. Cultivos permanentes, que son los que después de plantados llegan en un tiempo relativamente largo a la maduración y generan varias cosechas. Ejemplos de este tipo de cultivos son el café, la caña de azúcar, el cacao y los árboles frutales. Tipos de explotación agrícola. La agricultura tradicional es practicada por pequeñas comunidades campesinas para el autoconsumo o para el abastecimiento local o regional. Las propiedades son llamadas minifundios y se caracterizan por su reducido tamaño. Entre sus productos se destacan la yuca, el plátano, el maíz, la uyama, el tomate, las habichuelas, algunos frutales y las hortalizas. La agricultura empresarial comprende una serie de explotaciones organizadas como empresas, generalmente en grandes propiedades o latifundios, que abarcan grandes extensiones superficiales. Su producción se orienta a la exportación. Ocupa los terrenos de mejor calidad donde se practica el monocultivo con el uso de modernas maquinarias, semillas intervenidas genéticamente, fertilizantes y plaguicidas. Sus cultivos típicos son caña de azúcar, banano, palma africana, café, arroz, maíz, frutas y algunos vegetales. La agroindustria es la actividad económica que transforma y comercializa los productos y materias primas provenientes de la agricultura como azúcar, aceites y jugos. La minería es uno de los principales aportes al Producto Interno Bruto dominicano. La minería se desarrolla en torno a dos formas de explotación. Por una parte, se encuentran los pequeños emprendimientos mineros que aprovechan yacimientos no muy profundos o de reducido tamaño, con métodos artesanales que ocupan intensivamente la fuerza humana y muy pocos medios tecnológicos. Muchas veces su objetivo es la subsistencia de pequeños grupos. Un ejemplo de esta es la extracción del Larimar en Barahona. Mientras, en cambio, la gran minería está formada por empresas con enormes inversiones en capital y tecnología que producen para el mercado exterior. Sus principales productos son el oro y la plata, que requieren de grandes instalaciones de almacenamiento, procesamiento y medios de transporte. La ganadería, la silvicultura y la pesca, como actividades económicas en la República Dominicana, representaron en el año 2017 el 1.8% del Producto Interno Bruto.
Los aportes de la ganadería junto a la silvicultura y la pesca representaron el 34.62% del PIB agropecuario, es decir, de cada 100 pesos que aportó al sector agropecuario la economía nacional, 34.62 provinieron de ellos. La ganadería es una de las actividades económicas más antiguas de la humanidad. Consiste en el manejo y la cría de animales con fines de explotación de su carne y de sus productos como la leche, huevos y cueros. Habitualmente se trata de animales domesticables. Según la especie doméstica o criada, el ganado se clasifica en ganado vacuno o bovino. Es el conjunto de vacas, toros y bueyes, diferentes tipos de vacas. Por extensión, se le conoce simplemente como ganado. Ganado ovino es un conjunto de ovejas y corderos. Ganado porcino es un conjunto de cerdos. Ganado caprino es un conjunto de cabras. Ganado equino es un conjunto de caballos y yeguas. Avicultura es la cría de aves de corral a fin de aprovechar tanto su carne como sus huevos. Apicultura es la cría de abejas. Acuicultura es la cría de peces. Helicicultura es la cría de caracoles. Cunicultura es la cría de conejos. Sericicultura es la cría de gusanos de seda. La ganadería es un renglón muy importante en la economía de la República Dominicana. Las principales crianzas de ganado son vacuno, porcino, entre otros. Considerando también así, como parte de la ganadería, la pesca nacional, practicada a nivel de competencias, diversión y alimentación nacional. La ganadería de leche del país se corresponde con una de las actividades que se ha desarrollado en el mundo entero, aunque recibe las menores ganancias netas dentro de la actividad agropecuaria. Hoy, para los países desarrollados, poder mantener la alimentación de sus poblaciones apelan a programas de subsidios onerosos, pero se discute la importancia que tienen eliminarlos para que no venga tanta leche en polvo a competir de manera desventajosa con la ganadería dominicana en nuestro caso. La ganadería bovina de leche es una actividad de importancia estratégica en el mundo, porque provee el alimento más completo, la leche y sus derivados, quesos, yogur, mantequilla, según la Guía Técnica Ganado de Leche del Centro para el Desarrollo Agropecuario Forestal, EDAP. La ganadería local, en general, no es rentable en la actualidad, porque las empresas que le compran la leche a los ganaderos les pagan un precio inferior a los de costos de producción, aunque aún así algunas fincas lecheras son rentables, y de acuerdo al economista y consultor Fran Tejada. Pero la realidad es que logran rentabilidad las fincas que han desarrollado un ganado de doble propósito, producción de carne y leche, con vacas cruzadas como Holstein, Jersey, Pardo Suizo, con Cebú, y mantienen un mestizaje que puede ser un 50% Cebú Holstein o 3/4 de Holstein con Cebú. Es un ganado resistente al medio ambiente y se mantiene principalmente a base de pastos naturales y un poco de suplementos de alimento. En este caso, la ganadería es rentable. La ganadería que no es rentable es la de alto mestizaje o puro, de la raza Holstein Jersey, Pardo Suizo, porque requiere una alimentación de granos como maíz, soya y trigo con un costo muy alto y no se producen en el país. Además de que esas vacas no se adaptan al medio ambiente tropical y se enferman mucho, duran menos y en los meses de junio a septiembre baja la producción por la alta temperatura y a la vez son difíciles de preñar. Ahora presten atención al siguiente video. Es algo de los lombrices, ¿no? Cuidar la zona, se limpia, todo eso, ¿será? Es como la cultura que tiene cada ciudadano. Pues creería que la silvicultura es como el trato que uno le puede dar a las plantas, a los árboles. Incluye todas aquellas actividades relacionadas con el manejo de los árboles en el espacio público urbano. Está relacionado directamente con actividades de mantenimiento, el manejo del riesgo por volcamiento de árboles, el manejo fitosanitario, el mantenimiento básico, la fertilización, el riego, todo aquello que realizamos para garantizar que nuestros árboles estén en las mejores condiciones. Interesante. El manejo de bosques es una actividad económica que puede contribuir significativamente al desarrollo ambiental, social y económico de nuestras regiones boscosas.
Sin embargo, este tiene que ser ambientalmente sensible, socialmente aceptable y económicamente viable. El bosque y las industrias que procesan la madera proveen fuentes de trabajo, materia prima y productos a las regiones que lo circundan. El bosque es también importante para la recreación y la conservación de otros recursos naturales como son el suelo y el agua, e influye directamente en el balance hidrológico en el clima local. La República Dominicana tiene en sus bosques de pino un gran potencial para la producción forestal, sobre todo en zonas donde la precipitación anual mínima sea de 1.200 milímetros y las temperaturas en el rango de 20 y 30 grados centígrados. Elevaciones entre 400 y 2.000 metros sobre el nivel del mar son deseables. Empresas del sector primario. Son aquellas empresas que se dedican a la explotación de recursos naturales, así como la extracción o siembra de estos. Se considera, por lo tanto, el sector de las fuentes primarias de recursos. Actividades del sector primario. En el sector primario se encuentran varias actividades. Aquí podemos encontrar una clasificación. Agricultura son aquellas empresas que se dedican a la siembra, producción y cosecha de alimentos de primera necesidad, como vegetales y hortalizas para el consumo humano. Minería son empresas del sector primario cuando se encargan de la extracción de materias primas como minerales. Ganadería se encarga de manejo y producción de animales para el aprovechamiento de su carne para el consumo humano. Pesca se encarga de extraer peces para el consumo humano, ya sea en aguas continentales o marítimas. Silvicultura se dedica a la extracción de materias primas forestales como madera de los bosques y las selvas. Apicultura, actividades como la crianza de abejas para la extracción de productos como la miel para el consumo humano. Piscicultura, crianza y producción de peces y mariscos como fuentes de alimento o con fines ornamentales. Empresas del sector secundario. Son aquellas empresas que se encargan de transformar la materia prima que es extraída por el sector primario. El sector secundario se divide en dos subsectores: industrial extractivo, actividades de extracción y explotación de recursos naturales como el petróleo. Sector industrial de transformación. Son aquellas empresas que se dedican a actividades de transformación de materias primas y productos semi-elaborados. La industria dominicana empieza con el desarrollo de la industria artesanal y el desarrollo de la agricultura para la exportación. Una primera fase del desarrollo de la industria azucarera y la producción de algunos productos manufacturados. El desarrollo de la industria moderna en la República Dominicana empezó a partir de la Segunda Guerra Mundial, durante el gobierno de Trujillo, con la instalación de empresas dedicadas a la producción de bienes de consumo local. Estas empresas eran propiedad de la familia Trujillo, y a partir de la década del año 1970 se promovió la industrialización del país bajo el amparo de la Ley 299 del año 1969 sobre incentivo y promoción industrial, que otorgaba exenciones aduanales a las maquinarias industriales y ofrecía facilidades para el pago de impuestos. De acuerdo con el volumen de materia prima que utilizan las industrias, pueden clasificarse en industria ligera. Es aquella dedicada a la producción de bienes de consumo. Se caracteriza por no requerir un alto uso de capital, mano de obra o insumos. Algunos ejemplos de este sector son alimentos y bebidas, textiles, productos farmacéuticos, cosméticos, aparatos electrónicos. Industria semiligera. Utilizan productos semielaborados para producir generalmente bienes de equipo como automóviles o maquinarias. Industria pesada. Es aquella que usa o extrae grandes cantidades de materia prima y la transforma. De ese modo desarrolla productos que luego serán requeridos por otras industrias. Algunos ejemplos son las actividades extractivas, minería y sector de hidrocarburos, siderurgia, industria química. Industria según el nivel de desarrollo. Según el nivel de desarrollo, las industrias pueden clasificarse en industria incipiente. Es aquella que se encuentra en un nivel inicial de madurez. Su actividad es poco mecanizada y solo permite satisfacer un bajo nivel de la demanda. Industria madura son las que han alcanzado su mayor nivel de desarrollo. Entonces, su tasa de crecimiento va disminuyendo. Esto debido a que pueden estar haciendo uso de tecnología que está obsoleta o puede ésta enfrentar un mayor nivel de competencia. Industria de punta es aquella que puede alcanzar altas tasas de crecimiento por el uso de nuevas tecnologías. Es decir, ha perfeccionado o implementado nuevos procesos o productos, obteniendo mejor rendimiento en el negocio e incrementando sus potenciales ingresos futuros.
La actividad industrial es un proceso continuo que busca el abastecimiento de los mercados. Su objetivo último es lograr la obtención de beneficios. La fábrica es el núcleo de la producción industrial, pero las industrias, cuanto mayor tamaño tiene, cuentan con más establecimientos complementarios como almacenes y oficinas. La empresa es la unidad básica donde se organiza la industria. En la actualidad, hay dos tendencias en la organización de la industria. Una gran concentración empresarial, es decir, a la asociación de empresas o a la alianza entre ellas para ser más competitivas, y por otra parte hay una gran descentralización de los procesos productivos que lleva a la aparición de múltiples empresas satélites de pequeño tamaño que realizan trabajo para otras grandes empresas. En pantalla ilustramos los distintos factores de localización industrial. Factores físicos, que son materias primas y energía. Factores económicos y políticos, que son transporte y acción del Estado. Factores demográficos, que son disponibilidad de mano de obra y cercanía de mercado de venta. Te invito a que profundices sobre cómo funciona cada uno de estos factores en la localización de la industria. Distribución espacial de la industria dominicana. Los primeros parques industriales de la República Dominicana se fundaron en las grandes ciudades y allí han permanecido las principales industrias. Las razones que determinan la distribución espacial de las industrias en el territorio dominicano son el rango o tamaño de las ciudades y su jerarquía regional, el desarrollo de algunas actividades agrícolas o pecuarias, el acceso a los puertos y aeropuertos, así como el estado de las redes viales, la relativa abundancia de mano de obra, así como su debida calificación, las políticas de desarrollo regional y los incentivos otorgados por los gobiernos. Las zonas francas. Uno de los principales sectores dentro de la producción industrial lo son las zonas francas industriales. Una zona franca es definida como un área geográfica del país en la cual se permite la instalación de empresas que destinen su producción o servicio hacia el mercado externo, mediante el otorgamiento de los incentivos necesarios para fomentar el desarrollo. Las zonas francas, como sector industrial, dedican la mayor parte de su producción a la exportación y una pequeña parte al mercado interno. Su capital es nacional o internacional y se ubican en el país gracias a las facilidades que se les ofrecen. Estas facilidades son importaciones de materias primas libres de impuestos y facilidades de infraestructura y régimen tributario. Algunas empresas del sector secundario son sector secundario, industria de perfumes, plantas energéticas, farmacéuticas, constructoras, industrias alimentarias, textiles y calzado. El sector terciario o sector de servicios está constituido por todas las actividades económicas cuyo propósito es la producción de los servicios que demanda la población. Por esa razón, también se conoce como sector servicios. Como sabemos, el sector terciario es aquel que se constituye por todas las actividades económicas cuyo propósito es la producción de los servicios que demanda la población. En este sentido, veamos las actividades que integran este sector. Sector terciario, comercio, mayorista y minorista, servicios financieros, excluyendo la consultoría que estaría dentro del sector cuaternario, servicios jurídicos y legales, turismo y hostelería, educación, sanidad, transporte, servicios públicos, seguridad y defensa y bomberos, ocio y cultura, espectáculos, conciertos, teatro, medios de comunicación, prensa, servicios de telecomunicaciones. Importancia del sector terciario. Para que un producto final llegue a los consumidores, será necesario contar con una amplia gama de servicios auxiliares. En primer lugar, una empresa deberá ser gestionada por administradores y contar además con asesores en materia contable, jurídica y de recursos humanos. Por otra parte, para llevar a cabo una actividad comercial, probablemente se necesitará contar con financiación, incluyendo a bancos y los agentes del sector financiero. Además, deberá asegurarse que el producto será vendido y entregado a los clientes, lo que implica servicios de transporte, comerciales y publicidad. Por último, para desarrollar su actividad con normalidad, la empresa necesitará hacerlo
en una comunidad donde exista un marco jurídico establecido, seguridad interior y una administración que gestione los recursos públicos. Todas estas actividades quedarían así englobadas en el sector terciario. Como te has dado cuenta, estas actividades se realizan en distintas empresas, pudieran ser del sector secundario o primario, pero corresponden al sector terciario. Empresas del sector terciario son empresas que se dedican a la venta de productos o servicios y no requieren la transformación de materias primas. Se divide así en dos subsectores. Empresas comerciales se dedican a la compra y venta de productos tangibles. Se caracterizan por no realizar procesos de manufactura. Algunos ejemplos de empresas comerciales son supermercados, librerías, tiendas de electrodomésticos, farmacias y jugueterías. Estas empresas pueden ser mayoristas o minoristas. Las mayoristas venden sus productos al por mayor, como lo son las grandes cadenas de comercio, y los minoristas venden en pequeñas cantidades. Empresas de servicios se dedican a ventas de intangibles. Buscan satisfacer una necesidad concreta. Algunos ejemplos de empresas de servicios son hospitales y centros médicos, colegios, universidades, academias, institutos de educación, las empresas de transporte, proveedores de internet y despachos de abogados. En la República Dominicana, el sector servicio es amplio y variado. Provee una gran cantidad de trabajos o empleos remunerados. El sector terciario se encuentra ubicado principalmente en las zonas urbanas de las provincias, utilizando poco espacio físico, pero generando una alta rentabilidad. Los servicios públicos son financiados en su mayor parte por el Estado y buscan brindar mejores condiciones de vida para los habitantes. Servicios privados. Existen diversas necesidades que son satisfechas por entidades que no pertenecen al Estado o sus instituciones, sino que son administrados por las empresas privadas. Los servicios que éstas prestan son de diversos tipos, como el comercio, el transporte, las comunicaciones, la recreación y la informática. El transporte y las comunicaciones. La infraestructura del transporte terrestre de la República Dominicana es básicamente de autopistas, carreteras y caminos. En nuestro país, muchas de las infraestructuras para el transporte se han establecido a partir de las relaciones económicas regionales. Los servicios financieros son prestados por bancos y otras instituciones que captan el ahorro o los ingresos monetarios de las familias para ponerlos a disposición de las empresas para sus inversiones productivas. En la República Dominicana existen las instituciones de captación y crédito y el Banco Central de la República. Las instituciones de captación y crédito, incluyendo bancos, compañías de financiamiento comerciales, asociaciones de ahorros y préstamos y organismos cooperativos. El Banco Central de la República Dominicana es la principal institución financiera del país y pertenece al Estado. Sus funciones son controlar la emisión de la moneda, recibir consignaciones y otorgar préstamos a los bancos comerciales y al gobierno, manejar la política monetaria y financiera y ejecutar las transferencias de divisas con los demás países del mundo. El comercio dominicano. El sector comercio genera una gran cantidad de empleos a nivel nacional y tiene una participación del 8.8% del PIB nacional para el año 2017. En general, el comercio en nuestro país se caracteriza porque su mayor demanda se centraliza en zonas urbanas donde aumenta el poder adquisitivo. Unas pocas empresas concentran el mercado. En él ha adquirido cada vez mayor relevancia la difusión de la información mediante técnicas de marketing y publicidad. El turismo dominicano. Este sector es uno de los principales motores de nuestra economía. Nuestro país cuenta con un gran potencial turístico representado principalmente en su patrimonio histórico y sus enormes riquezas naturales que han sido bien preservadas. Los principales polos turísticos son Punta Cana, Bávaro, La Romana, Puerto Plata, Samaná, Juan Dolio y Boca Chica. Existen otros de menor afluencia de turistas, como Jarabacoa, Nagua, Constanza y Miches. El sector cuaternario es aquel segmento de la economía que se dedica a la ampliación del conocimiento, es decir, aquel relacionado principalmente con la investigación y el desarrollo.
El sector cuaternario se refiere a todas aquellas labores donde se obtienen herramientas tangibles e intangibles que permiten alcanzar una mayor eficiencia en los procesos productivos. Con lo anterior, se infiere que este sector está muy vinculado a la innovación, es decir, a la modificación de elementos, ideas o protocolos ya existentes, mejorándolos o creando nuevos que impacten de manera favorable en el mercado. Las principales características del sector cuaternario son: es transversal a otros sectores. Por ejemplo, el desarrollo de una nueva aplicación para agricultores que les permita un monitoreo en tiempo real del clima podría aumentar los beneficios en el sector agrícola. Requiere de mano de obra altamente cualificada, que haya accedido a estudios superiores y o de posgrados. Estos profesionales, a su vez, demandan altos sueldos. Dado lo explicado anteriormente, el sector cuaternario suele llevarse principalmente en países desarrollados. Su desarrollo suele tener un fundamento científico, es decir, no se basa solo en la fabricación de un producto o servicio que satisfaga una necesidad, sino que detrás se ha llevado una amplia investigación. Relacionado con el punto anterior, a diferencia del sector terciario, en el cuaternario no se desarrollan tareas mecanizadas, sino que se requiere un trabajo más intelectual. Algunos ejemplos del sector cuaternario son investigación científica, donde pueden desarrollarse avances que tengan repercusiones positivas en otros sectores. Por ejemplo, descubrimiento en el ámbito de la biología que permitan la fabricación de nuevos medicamentos. Tecnologías de la información y comunicación. Estas son el resultado de poner en interacción la informática y las telecomunicaciones. Todo con el fin de mejorar el procesamiento, almacenamiento y transmisión de la información. Esto principalmente mediante el uso de Internet a través de distintos dispositivos como los ordenadores y los teléfonos inteligentes. Planificación financiera y consultorías, pues están vinculadas al desarrollo de conocimientos desde la academia. Robótica, es decir, el desarrollo de máquinas que pueden reemplazar la mano de obra humana en labores que puedan automatizarse. Pudimos ver los 4 sectores de la economía de República Dominicana. Es importante apuntar que algunas actividades que realizamos en industrias o en actividades primarias corresponden al sector terciario, como pudimos ver en la clase de hoy, aunque el sector terciario también obedece a empresas que se dedican solamente a estas actividades. Muy bien, hemos llegado al final del tema de hoy, en donde hemos visto los sectores de la economía dominicana y su distribución y su importancia. Recuerda realizar tus asignaciones y entregarlas a tu maestro. Además, socializa con tus compañeros de clase. Nos vemos en la próxima oportunidad. Bienvenue au cours de français pour 6e de la secondaire. Je suis votre professeur Rosa Florencio et je suis enchantée d'être ici avec vous. Bienvenidos a la clase de francés para 6º grado de secundaria. Gracias por estar conectados para recibir el contenido de esta clase que hemos preparado para ustedes con mucha dedicación. En la clase anterior introdujimos la primera de una serie de lecciones en las que se procura que aprendas vocabulario y expresiones que te permitan narrar hechos y experiencias pasadas. En esta clase continuaremos reforzando y ampliando tus conocimientos que te permitan mejor expresar situaciones que ya ocurrieron. Posible situación en la que puedes utilizar lo aprendido. Acabas de regresar de vivir una experiencia corta de estudios en Francia y en una reunión de la directiva de la institución que te otorgó la beca, te preguntan qué hacías en las clases presenciales. ¿Comprendes el significado de esta pregunta? ¿Qu'est-ce que tu as fait en clase? Antes de iniciar el contenido del día de hoy, te presento la siguiente autoevaluación, cuya finalidad es que reconozcas qué sabes sobre el tema y lo que te falta por aprender.
Anota en tu cuaderno los siguientes enunciados, reflexiona sobre los mismos y luego marca con sí en proceso, no, para indicar cuánto sabes. En francés, yo puedo relatar hechos y experiencias pasadas sobre estudios presenciales. Utilizar adecuadamente el passé composé en diversas personas y situaciones de contexto. Expresar la negación de hechos y acciones que ya se realizaron. Acompáñame a realizar esta actividad para retroalimentar algunas de las expresiones aprendidas en la clase anterior. Parea cada pregunta con la respuesta correspondiente. Primero, escucharás la columna con las respuestas que estarán fijas en pantalla. A. Génial. B. J'ai beaucoup étudié. C. Oui, surtout mon prof de maths. D. Si, j'ai fait des exposés exceptionnels. E. Bon, j'ai beaucoup étudié et j'ai réussi tous les examens. Pregunta número 1. Qu'est-ce que tu as fait en classe? La respuesta correcta es la letra B. J'ai beaucoup étudié. Pregunta número 2. ¿Cómo ont été tes expériences? La respuesta correcta es A. Génial. Pregunta número 3. Tout s'est bien passé, ¿no? La respuesta correcta es la D. Sí, j'ai fait des exposés exceptionnels. Pregunta número 4. ¿Tes profs, ils t'ont aidé aussi? La respuesta correcta es la letra C. Oui, surtout mon prof de maths. 5. Pourquoi ces notes tellement bonnes? La respuesta correcta es la letra E. Bon, j'ai beaucoup étudié et j'ai réussi tous les examens. ¿Recuerdas las diferentes formas de hacer preguntas en francés? En la primera pregunta del cuadro, ¿As-tu étudié pour réussir? El auxiliar se coloca al inicio de la pregunta, luego el pronombre o sujeto y entonces agregas el participio pasado de la acción que quieres expresar. Si tiene complemento, debes colocarlo para completar la oración. En la segunda pregunta, ¿tu as beaucoup étudié pour réussir? Recuerda que aquí la única diferencia es la entonación que damos al pronunciar la frase y el signo de interrogación al final de la misma. En la última pregunta, solo agregas la expresión est-ce que
delante de la oración declarativa, más el signo de interrogación al final e inmediatamente se convierte en pregunta. ¿Est-ce que tu as étudié pour réussir? A continuación, aplica lo aprendido y transforma en interrogativa las siguientes oraciones. Tu as réussi ton examen. Tu as réussi ton examen. Ils ont travaillé en équipe. Ils ont travaillé en équipe. Vous avez obtenu une bourse pour étudier en France. Vous avez obtenu une bourse pour étudier en France. Observa ahora los posibles resultados. ¿Est-ce que tu as réussi ton examen? Est-ce que tu as réussi ton examen? Ont-ils travaillé en équipe? Ont-ils travaillé en équipe? Vous avez obtenu une bourse pour étudier en France. Vous avez obtenu une bourse pour étudier en France. Observa atentamente este mini diálogo, cópialo en tu cuaderno e identifica el passé composé con el verbo avoir como auxiliar, resaltándolo en color. Alors, en général, comment a été ton expérience d'études en France? Génial! Les filles se sont regroupées pour travailler ensemble et elles m'ont mis dans leur groupe pour que je puisse y participer. Mes copains m'ont beaucoup aidé avec mon français. Nous avons appris à nous appuyer et à coexister au lycée. Escucha y lee cada segmento del diálogo de la entrevista para que puedas responder las preguntas relacionadas a cada uno que aparecen debajo de los mismos. Alors, en général, comment a été ton expérience d'études en France? Génial! Les filles se sont regroupées pour travailler ensemble et elles m'ont mis dans leur groupe pour que je puisse y participer. Mes copains m'ont beaucoup aidé avec mon français. Nous avons appris à nous appuyer et à coexister au lycée. Ahora responde. 1. Manon a eu une bonne ou mauvaise expérience? 2. Les filles ont accepté Manon dans le groupe? Ah bon? Et pour tes études? Tout s'est bien passé, non? Si, j'ai beaucoup étudié, donc j'ai réussi tous mes examens. En plus, j'ai fait mes devoirs l'après-midi et j'ai fait des exposés exceptionnels. Question 3. D'après Manon, pourquoi a-t-elle réussi les examens? Tes profs, ils t'ont aidé aussi? Oui, surtout mon prof de maths m'a beaucoup motivé à surmonter les défis. Question 4. Qui a motivé Manon à surmonter les défis? Ahora, compara tus respuestas. A.
Manon a eu une bonne ou mauvaise expérience? Manon tuvo una buena o mala experiencia. Elle a eu une très bonne expérience. Ella tuvo una buena experiencia. 2. Les filles ont accepté Manon dans le groupe. Las chicas aceptaron a Manon en su grupo. Oui, elles l'ont bien accepté. Sí, ellas la han aceptado bien. 3. D'après Manon, pourquoi a-t-elle réussi les examens? Según Manon, ¿por qué ella aprobó los exámenes? Parce qu'elle a beaucoup étudié. Porque ella ha estudiado mucho. También podemos decir porque ella estudió mucho. 4. Qui a motivé Manon à surmonter les défis? ¿Quién motivó a Manon a superar los retos que se presentaron? Le prof de maths la motivé. El profesor de matemáticas la motivó. ¿Te has preguntado cómo podrías expresar una experiencia pasada de manera negativa? Déjame explicarte cómo se hace. ¿Te acuerdas de ne y de pas? Sí, perfecto. Con estas partículas colocadas correctamente, expresamos la negación de algún hecho o situación. Ejemplo, en pantalla tienes la frase J'ai étudié beaucoup. En passé composé, estas partículas ne y pas se colocan entonces antes y después del verbo auxiliar. Je n'ai pas étudié beaucoup. Fíjate bien, en este caso la E de ne está apostrofada porque tenemos un verbo con vocal al inicio. Te repito para que puedas diferenciar la pronunciación entre je de j'ai étudié y je de je n'ai pas étudié. J'ai étudié beaucoup. Yo estudié mucho. Je n'ai pas étudié beaucoup. Yo no he estudiado mucho. O yo no estudié mucho. Súper sencillo. Aplica lo que acabas de aprender y transforma estas oraciones a su forma negativa. 1. J'ai fait mes devoirs l'après-midi. El resultado es Je n'ai pas fait mes devoirs l'après-midi. 2. J'ai fait des exposés exceptionnels. El resultado de esta frase a la forma negativa es Je n'ai pas fait d'exposé exceptionnel. 3. Mon prof de maths m'a beaucoup motivé à surmonter les défis. La negación de esta oración en francés es Mon prof de maths ne m'a pas beaucoup motivé à surmonter les défis. 4. Mes copains m'ont beaucoup aidé avec mon français. Esta frase en negativo sería Mes copains ne m'ont pas aidé avec mon français. Muy bien, felicito tu actitud y desempeño durante toda la clase. Es momento de puntualizar sobre lo aprendido el día de hoy. A partir de esta clase,
ya puedes ir empleando el passé composé para realizar y responder algunas preguntas sobre actividades y experiencias pasadas. Veamos. ¿Est-ce que tu as réussi ton examen? ¿Pasaste tu examen? Oui, j'ai réussi mon examen. Sí, yo pasé mi examen. Elle n'a pas beaucoup étudié. ¿Ella no estudió? No, elle n'a pas beaucoup étudié. No, no lo hizo. ¿Estás preparado para volver a evaluar tus aprendizajes? Reflexiona sobre los enunciados de la autoevaluación de inicio y vuelve a marcar con sí, en proceso o no para cada uno de ellos según el conocimiento que adquiriste el día de hoy. En francés, yo puedo relatar hechos y experiencias pasadas sobre estudios presenciales. Utilizar adecuadamente el passé composé en diversas personas y situaciones de contexto. Expresar la negación de hechos y acciones que ya se realizaron. Devoir, tarea. Imagina que en la entrevista con las personas que te otorgaron la beca de estudio te hacen la siguiente pregunta. ¿Qu'est-ce que tu n'as pas fait pendant le cours? ¿Qué cosas no hiciste durante el curso? Responde la misma escribiendo 5 oraciones usando el passé composé con el auxiliar avoir en su forma negativa, respondiendo a la misma. Te exhorto a seguir practicando, escuchando y repitiendo el audio de esta y de clases anteriores para que sigas mejorando tu comprensión auditiva y tu expresión oral en francés. Recuerda que tienes a disponibilidad nuestras clases en el canal de YouTube del Ministerio de Educación. Merci de ton attention. On se verra à la prochaine fois. À bientôt! Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. Veamos ahora de modo más amplio a qué nos referimos al hablar de optimización. ¿Qué es optimización? Optimización hace referencia a la acción y efecto de optimizar. En términos generales, se refiere a la capacidad de hacer o resolver alguna cosa de la manera más eficiente posible y, en el mejor de los casos, utilizando la menor cantidad de recursos. En las últimas décadas, el término optimización se ha vinculado al mundo de la informática. Sin embargo, es un concepto que también se utiliza en las matemáticas, en la gestión de procesos y en la economía. Optimización en matemáticas. La optimización matemática es la elección del mejor elemento dentro de un grupo más amplio de elementos disponibles. Estos problemas, que implican el uso de fórmulas para calcular valores óptimos, son llamados problemas de optimización y forman parte de la matemática aplicada. La optimización matemática tiene varios subcampos, entre los que se destacan la optimización combinatoria, encargada de estudiar los problemas en los que el conjunto de soluciones puede ser reducido a uno o puede ser discreto, divisible un número finito de veces. Optimización dimensional infinita. Estudia los problemas cuyas soluciones se encuentran en un subconjunto de espacio de dimensión infinita, como por ejemplo las funciones. Heurísticas y metaheurísticas. Se encargan de hacer suposiciones sobre un problema de optimización. Otros subcampos son programación lineal, no lineal, cónica, de cono de segundo orden, geométrica, con enteros, semidefinidas, cuadráticas, fraccionarias, dinámica, entre otras.
Optimización en informática. La optimización es el proceso que busca mejorar el rendimiento del software, hardware o redes de un sistema para que funcione de manera eficiente. En la optimización del hardware entran todos los elementos externos de una terminal, incluyendo los periféricos. Estos pueden ser modificados o cambiados para mejorar el rendimiento del equipo, pero también pueden tener un objetivo estético. Por su parte, la optimización del software busca adaptar un programa para que funcione mejor. En este sentido, la eficiencia de la optimización tiene que ver con mejoras en la velocidad, cantidad de memoria utilizada, tiempo de ejecución, uso de ancho de banda y consumo de energía. Mientras que la optimización de redes se trata de procesos para mejorar la transferencia de datos, de manera tal que sea posible llevarla a cabo en el menor tiempo posible y utilizando la menor cantidad de recursos disponibles. Optimización en administración. La implementación de metodologías que ayuden a las empresas a mejorar su rendimiento y productividad se conoce en el área administrativa como optimización o mejora de procesos. En este caso, no solo se contempla la parte operativa o financiera, sino también el recurso humano. Se trata de lograr una mayor eficiencia, pero considerando a la empresa como un todo. La mejora de procesos incluye la puesta en práctica de nuevos métodos de trabajo, la inversión en productos o servicios que ayuden a automatizar tareas, la planificación de proyectos, la medición del rendimiento, entre otras tareas. Optimización en economía. En el área económica, la optimización tiene que ver con la ejecución de procesos o estrategias que ayuden a mejorar la sustentabilidad y rendimiento de una empresa. Generalmente, estas medidas implican una reducción de costos, lo que supone la eliminación de gastos superfluos, modificación de métodos de trabajo para garantizar optimización de recursos, medidas de ahorro energético, de materiales, servicios y más. En términos reales, podemos fusionar la optimización con eficiencia. Los cálculos que se han hecho para que una bombilla incandescente sea más efectiva en cuanto a la iluminación, se ha logrado pasar de la incandescencia a la bombilla fluorescente y luego las bombillas LEDs que se utilizan hoy en día. En cada etapa se va buscando mejor iluminación y menor consumo de energía. Vamos a resolver ejercicios de optimización hallando productos máximos. Tenemos un ejercicio planteado en nuestro pizarrón que dice hallar dos números cuya suma sea 100 de forma que su producto sea máximo. Si te fijas, podemos hablar de dos números cualesquiera que sumen 100. Sin embargo, hay una particularidad y es que nos piden que al multiplicar dichos números, su resultado sea máximo, es decir, que sea el mayor número posible hallado al multiplicar esos números. Entonces, vamos a plantear igualdades con este ejercicio. La primera igualdad que se nos plantea dice hallar dos números cuya suma sea 100. A estos dos números le llamaremos P para el primer número. P será nuestro primer número. Y llamaremos S a nuestro segundo número. Recuerden que podemos utilizar la letra que queramos del alfabeto para llamar de manera matemática lo que vamos a plantear. En este caso vamos a utilizar la P y la S para identificar a los dos números que vamos a hallar que la suma de ellos sea 100. Entonces, con estas dos igualdades o estas dos aplicaciones de letras, vamos a decir que P, que es nuestro primer número, más S, que es nuestro segundo número, la suma de ellos debe darnos 100. Es nuestra primera igualdad. Y quizás se preguntarán, pero para esa suma podemos hallar dos números cualesquiera. Puede ser 99 más 1, 90 más 10, 80 más 20, 75 más 25. Sin embargo, nuestro problema está planteando una segunda igualdad y dice de forma que su producto, recuerden esta expresión, producto habla de multiplicación, sea máximo. Por ende, nuestra segunda igualdad va a decir
que P, que es nuestro primer número, multiplicado por S, nuestro segundo número, el producto o el resultado debe ser máximo, dice. Esta igualdad no la podemos dejar explicada de este modo o planteada de este modo, sino que debemos sustituir la palabra máximo por algo que matemáticamente hablando podamos expresar. Entonces vamos a decir que P por S va a ser igual a una función que tiene como relación dos terminales o dos expresiones o dos términos que son P y S. Esa es nuestra función. Ahora bien, para nosotros poder maximizar o minimizar una función, necesitamos plantear esta igualdad con una sola variable para poder maximizarla. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es tomar la primera igualdad y vamos a sustituir o a despejar una de las letras para que sea entonces sustituible en la segunda expresión. Esto lo podemos hacer de este modo y decimos P más S es igual a 100. Recuerden, la primera igualdad, la suma de dos números nos va a dar 100. Si despejamos a P y la dejamos en el primer miembro de la igualdad, nos dice que es igual a 100 y la S que estaba sumando en el primer miembro pasa al segundo miembro restando y tendríamos que P es igual a 100 menos S. Con esta igualdad la vamos a sustituir ahora en nuestra función. Vamos a cambiar de miembro y vamos a decir que nuestra función en base a P y S es igual a P por S. Pero P es lo mismo que 100 menos S, según despejamos en esta igualdad. Entonces vamos a decir ahora que nuestra función P, S es igual a P, que es 100 menos S, lo colocamos en un paréntesis, 100 menos S, y lo multiplicamos por S. Si te fijas, tenemos la misma igualdad que en este caso. Sin embargo, sustituimos a P por 100 menos S. Ya tenemos nuestra función basada en una sola variable. Por ende, ya no deben aparecer aquí dos variables, sino que diremos ahora que nuestra función en base a S es igual a 100 menos S multiplicado por S. Ahora sí, de este modo, podemos resolver este ejercicio y hallar la derivada para maximizar nuestro ejemplo. Y decimos entonces que la función en base a S es igual, multiplicamos los elementos y decimos 100 por S es 100S, menos S a la 1 por S a la 1, sumamos los exponentes, nos da S al cuadrado. Con esta función de este modo, vamos ahora a derivar nuestra función y decimos que la derivada de f de s, en este caso, va a ser igual, la derivada de 100s será 100, recuerden, la misma constante, y s a la 1 derivado entonces será 1 y 1 por 100 es 100, menos la derivada de s a la 2, bajamos el exponente y decimos que es 2s a la 1 porque el exponente se le resta 1. De este modo entonces tenemos una función derivada y lo que vamos a hacer ahora es sustituir la derivada de f de s por 0, ya que la pendiente al maximizar se hace 0 y ese 0 va a ser igual a 100 menos 2s. El 2s negativo del segundo miembro lo vamos a transferir al primer miembro y tenemos a 2s en el primer miembro. Eliminamos el 0 que al restarse de esto seguirá siendo igual, 2s es igual y nos queda 100 en el segundo miembro. El 2 que está multiplicando la s pasa al segundo miembro entonces dividiendo y tenemos que s es igual a 100 dividido entre 2. Por ende entonces s va a ser igual a 50. Es nuestro primer elemento en nuestra igualdad y en nuestro problema planteado, es decir, que el segundo número va a ser 50. Ya te podrás imaginar que si hay uno de los dos números que da 50, quiere decir que el otro también debe dar 50.
Podemos demostrarlo también matemáticamente sustituyendo el elemento conseguido en nuestra primera igualdad. Y podemos decir para esto, de este lado, que P más S es igual a 100. P más 50, que es el valor de S, es igual a 100. Y en nuestra igualdad, el 50 positivo que está en el primer miembro pasaría negativo al segundo miembro. Decimos entonces que P es igual a 100 menos 50. P entonces es igual a 50, nuestro segundo resultado. Sin embargo, tenemos una igualdad que demostrar todavía. Dice que el producto de ellos sea máximo, es decir, luego de haber hecho la derivada de nuestros números o de nuestra función y haber encontrado estos números, quiere decir que esos mismos dos números, al multiplicarse, su resultado va a ser el máximo. Es decir, que para 50, que es nuestro primer número, multiplicado por 50, que es nuestro segundo número, nos dará 2500. Si haces una prueba y multiplicas cualquiera de dos números que sumen 100, ninguno va a dar un producto máximo más que el 50 por el 50. Empresas del sector primario. Son aquellas empresas que se dedican a la explotación de recursos naturales, así como la extracción o siembra de estos. Se considera, por lo tanto, el sector de las fuentes primarias de recursos. Actividades del sector primario. En el sector primario se encuentran varias actividades. Aquí podemos encontrar una clasificación. Agricultura son aquellas empresas que se dedican a la siembra, producción y cosecha de alimentos de primera necesidad, como vegetales y hortalizas para el consumo humano. Minería son empresas del sector primario cuando se encargan de la extracción de materias primas como minerales. Ganadería se encarga de manejo y producción de animales para el aprovechamiento de su carne para el consumo humano. Pesca se encarga de extraer peces para el consumo humano, ya sea en aguas continentales o marítimas. Silvicultura se dedica a la extracción de materias primas forestales como madera de los bosques y las selvas. Apicultura, actividades como la crianza de abejas para la extracción de productos como la miel para el consumo humano. Piscicultura, crianza y producción de peces y mariscos como fuentes de alimento o con fines ornamentales. Empresas del sector secundario. Son aquellas empresas que se encargan de transformar la materia prima que es extraída por el sector primario. El sector secundario se divide en dos subsectores: industrial extractivo, actividades de extracción y explotación de recursos naturales como el petróleo. Sector industrial de transformación. Son aquellas empresas que se dedican a actividades de transformación de materias primas y productos semi-elaborados. La industria dominicana empieza con el desarrollo de la industria artesanal y el desarrollo de la agricultura para la exportación. Una primera fase del desarrollo de la industria azucarera y la producción de algunos productos manufacturados. El desarrollo de la industria moderna en la República Dominicana empezó a partir de la Segunda Guerra Mundial, durante el gobierno de Trujillo, con la instalación de empresas dedicadas a la producción de bienes de consumo local. Estas empresas eran propiedad de la familia Trujillo y a partir de la década del año 1970 se promovió la industrialización del país bajo el amparo de la Ley 299 del año 1969 sobre incentivo y promoción industrial, que otorgaba exenciones aduanales a las maquinarias industriales y ofrecía facilidades para el pago de impuestos. De acuerdo con el volumen de materia prima que utilizan las industrias, pueden clasificarse en industria ligera, es aquella dedicada a la producción de bienes de consumo. Se caracteriza por no requerir un alto uso de capital, mano de obra o insumos. Algunos ejemplos de este sector son alimentos y bebidas, textiles, productos farmacéuticos, cosméticos, aparatos electrónicos. Industria semiligera. Utilizan productos semielaborados para producir generalmente bienes de equipo como automóviles o maquinarias. Industria pesada. Es aquella que usa o extrae grandes cantidades de materia prima y la transforma. De ese modo desarrolla productos que luego serán requeridos por otras industrias. Algunos ejemplos son las actividades extractivas, minería y sector de hidrocarburos, siderurgia, industria química. Industria según el nivel de desarrollo. Según el nivel de desarrollo, las industrias pueden clasificarse en industria incipiente,
es aquella que se encuentra en un nivel inicial de madurez. Su actividad es poco mecanizada y solo permite satisfacer un bajo nivel de la demanda. Industria madura son las que han alcanzado su mayor nivel de desarrollo. Entonces, su tasa de crecimiento va disminuyendo. Esto debido a que pueden estar haciendo uso de tecnología que está obsoleta o puede ésta enfrentar un mayor nivel de competencia. Industria de punta es aquella que puede alcanzar altas tasas de crecimiento por el uso de nuevas tecnologías. Es decir, ha perfeccionado o implementado nuevos procesos o productos, obteniendo mejor rendimiento en el negocio e incrementando sus potenciales ingresos futuros. La actividad industrial es un proceso continuo que busca el abastecimiento de los mercados. Su objetivo último es lograr la obtención de beneficios. La fábrica es el núcleo de la producción industrial, pero las industrias, cuanto mayor tamaño tiene, cuentan con más establecimientos complementarios como almacenes y oficinas. La empresa es la unidad básica donde se organiza la industria. En la actualidad, hay dos tendencias en la organización de la industria. Una gran concentración empresarial, es decir, a la asociación de empresas o a la alianza entre ellas para ser más competitivas, y por otra parte hay una gran descentralización de los procesos productivos que lleva a la aparición de múltiples empresas satélites de pequeño tamaño que realizan trabajo para otras grandes empresas. En pantalla ilustramos los distintos factores de localización industrial. Factores físicos, que son materias primas y energía. Factores económicos y políticos, que son transporte y acción del Estado. Factores demográficos, que son disponibilidad de mano de obra y cercanía de mercado de venta. Acompáñame a realizar esta actividad para retroalimentar algunas de las expresiones aprendidas en la clase anterior. Parea cada pregunta con la respuesta correspondiente. Primero, escucharás la columna con las respuestas que estarán fijas en pantalla. A. Génial. B. J'ai beaucoup étudié. C. Oui, surtout mon prof de maths. D. Si, j'ai fait des exposés exceptionnels. E. Bon, j'ai beaucoup étudié et j'ai réussi tous les examens. Pregunta número 1. Qu'est-ce que tu as fait en classe? La respuesta correcta es la letra B. J'ai beaucoup étudié. Pregunta número 2. ¿Cómo ont été tes expériences? La respuesta correcta es A. Génial. Pregunta número 3. Tout s'est bien passé, ¿no? La respuesta correcta es la D. Sí, j'ai fait des exposés exceptionnels. Pregunta número 4. ¿Tes profs, ils t'ont aidé aussi? La respuesta correcta es la letra C. Oui, surtout mon prof de maths. 5. Pourquoi ces notes tellement bonnes? La respuesta correcta es la letra E.
Bon, j'ai beaucoup étudié et j'ai réussi tous les examens. ¿Recuerdas las diferentes formas de hacer preguntas en francés? En la primera pregunta del cuadro, ¿As-tu étudié pour réussir? El auxiliar se coloca al inicio de la pregunta, luego el pronombre o sujeto y entonces agregas el participio pasado de la acción que quieres expresar. Si tiene complemento, debes colocarlo para completar la oración. En la segunda pregunta, ¿tu as beaucoup étudié pour réussir? Recuerda que aquí la única diferencia es la entonación que damos al pronunciar la frase y el signo de interrogación al final de la misma. En la última pregunta, solo agregas la expresión est-ce que delante de la oración declarativa más el signo de interrogación al final e inmediatamente se convierte en pregunta. ¿Est-ce que tu as étudié pour réussir? A continuación, aplica lo aprendido y transforma en interrogativa las siguientes oraciones. Tu as réussi ton examen. Tu as réussi ton examen. Ils ont travaillé en équipe. Ils ont travaillé en équipe. Vous avez obtenu une bourse pour étudier en France. Vous avez obtenu une bourse pour étudier en France. Observa ahora los posibles resultados. ¿Est-ce que tu as réussi ton examen? Est-ce que tu as réussi ton examen? Ont-ils travaillé en équipe? Ont-ils travaillé en équipe? Vous avez obtenu une bourse pour étudier en France. Vous avez obtenu une bourse pour étudier en France.